Muy buenos días a todos. Nos encontramos en nuestra cuarta sesión, en nuestro primer ciclo de conferencias sobre tópicos de política exterior de México. Y hoy, 29 de noviembre, tenemos al excelentísimo embajador Federico Salas, quien ostenta el magno y honorable cargo de representarnos ante la República India, ante el segundo país más poblado. Y bueno, en este primer ciclo de conferencias, como ya se ha mencionado anteriormente, pues se trata de estudiar y de examinar áreas o geografías poco examinadas en política exterior de México, a dejarnos quizá de las áreas más preponderantes de atención e irnos a mercados pues que realmente pueden ser en materia de comercio muy interesantes. Yo, antes de darle la palabra a nuestro invitado, pues me voy a encargar de dar un pequeño repaso por su currículum académico y profesional. Nuestro invitado, el excelentísimo embajador Federico Salas Lofte, es licenciado en Gobierno por la Universidad de Harvard y cuenta con estudios de maestría en Ciencia Política por el Colegio de México. En su larga carrera como diplomático, pues ha fungido como diplomático de carrera, siendo embajador de México desde el 2000. Ha sido también subdirector general para la Organización de las Naciones Unidas, periodo 1983-1988, y director general de Organismos Internacionales 1988 en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ha sido jefe también de Asuntos Políticos en la Misión de México ante la Organización de las Naciones Unidas 1989-1993. Más recientemente, ha fungido también como coordinador general de asesores para la CRE 1988 y 2000 y, asimismo, como embajador de México en la República Checa, periodo 2001-2007, ante el Estado de Israel 2007-2015 y ante la República Indonesia 2015-2017. Por último, ha sido representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, periodo 2017-2019, y hoy nos dará una charla sobre las relaciones, sobre el estado actual de las relaciones entre los Estados Unidos mexicanos y la República India. Voy a hacer un pequeño repaso también antes de cederle la palabra, tratando de contextualizar y visualizar qué es India y cómo se ha forjado esta relación quizá en su etapa histórica. Bueno, India es una gran nación, y no lo digo porque lo haya repetido yo en las anteriores sesiones, sino porque realmente es un actor que hoy en las relaciones internacionales incide, impacta, y es precisamente debido a sus más de 4.000 años de historia. Precisamente porque India, pues sobre el territorio indio y también pakistaní, pues se postraron una de las primeras civilizaciones de este mundo, uno de los 6 pilares de la historia humana, las cuales pues dejaron su impacto para el mundo entero, para Occidente, para Oriente y para todo estado o imperio que se cruzara entre sus tierras. Aunque colonizada por primeramente en un intento por los franceses, cayó en manos de la Compañía Británica de las Indias Orientales hasta que la revolución o rebelión de los cipayos hizo que pasara al gobierno de la reina más formalmente y se consolidara como la colonia más rica de lo que alguna vez fue el Imperio Británico. India, pues, su participación en las 2 guerras mundiales le dio la agencia política y civil necesaria para alcanzar su independencia en la década de los años 40 y independizarse, siendo uno de los países en su momento más grandes del mundo, título que conserva hasta hoy. Su independencia a finales de la década de los 40 pues dejó un legado e impactó al mundo, iniciando el periodo de la descolonización en África y Asia, y más de manera más reducida en el resto de América Latina, el Caribe y Oceanía. Hoy, pues India es, como lo mencioné al inicio de la presentación, es un actor que incide, es el segundo país más poblado, la 7ª economía mundial, el 7º país más grande en términos de superficie, un país con armas nucleares, un país con una posición geoestratégica en el Océano Índico que ya se volvió Indo-Pacífico, y un país que en materia de política exterior pues ofrece grandes ventanas de oportunidades en materia comercial para México. Algunos dicen India es competencia, otros dicen
India es un amigo en términos de cooperación sur-sur. Y bueno, todas estas dudas las vamos a ir despejando conforme a nuestro invitado, su excelencia, nos vaya relatando sobre estas relaciones bilaterales. Su excelencia, le cedo la palabra a partir de este momento. Gracias. Muchísimas gracias, pues me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Y en efecto creo que es muy importante que tengamos esta sesión con ustedes, y los felicito porque hayan escogido la oportunidad de conocer un poco más sobre India. Ahorita en esta introducción ya se dieron algunos de los indicadores. Sin duda alguna, India es un país que tiene un peso específico en las relaciones internacionales por el tamaño de su población, por el tamaño de su economía y las proyecciones de crecimiento que lo llevan a que muy probablemente en la próxima década sea la tercera economía más grande del planeta. Probablemente además, digo, no, bueno, probablemente las estimaciones es que será el país más poblado del planeta también en las próximas 2 décadas. Y más allá de eso, es un país que tiene una presencia y un activismo muy relevante en la política internacional, no solamente a nivel regional, y de esto hablaré un poco más adelante, sino también una proyección que va más allá del ámbito meramente del sudeste asiático. India hoy en día, por ejemplo, es miembro no permanente del Consejo de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al igual que México, por cierto. Somos los dos, estamos ahí representados. Pero este es un ejemplo de la creciente interés de India de ser un país que pueda influir de manera decisiva en la agenda internacional en todos sus aspectos. También hay una participación muy activa en otros foros, como puede ser el G20. Lo fue recientemente en la cumbre, en la COP26 sobre medio ambiente. Y en muchos de los mecanismos de índole regional que existen, no solamente con los países inmediatamente vecinos de la India, sino también con aquellos, por ejemplo, de las antiguas repúblicas soviéticas, algunos que incluyen a Rusia. Hay un agrupamiento que se llama en inglés el Quad, que es Australia, Japón, India y Estados Unidos. También India recientemente ha tenido acercamientos también con otro grupo, un conjunto de 4 países que serían Israel, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y la India. Y todo esto habla, repito, de un mayor interés de India, y no solamente un interés, en muchos sentidos también es una necesidad de tener una presencia global efectiva, activa y prominente. Eh, una de las, Tal vez una de las áreas donde India no ha incursionado mayormente, ni en términos económicos, ni en términos políticos, tampoco en términos culturales, al nivel de la magnitud de lo que es este país, es América Latina. Pero esto también se está revirtiendo recientemente. Hay un mayor interés por parte de las autoridades indias para acercarse a América Latina. Han abierto nuevas embajadas en la región en los últimos 2 años. Ha habido más viajes de altos funcionarios indios hacia América Latina. Claro, todo esto ha tenido muchas limitaciones debido a la pandemia, pero, por ejemplo, el canciller indio estuvo en México ahora en septiembre, en lo que fue su primer viaje que ha realizado a América Latina desde que asumió la titularidad de la Cancillería India en 2019. Debo de decir que
la relación de México con India es una relación de larga data, no es algo novedoso, si bien tenemos 71 años ya de relaciones diplomáticas, pero la relación va mucho más allá y se ve, se nota en muchos aspectos, sobre todo culturales, de los contactos que se tuvieron en los siglos XVI y XVII, muchas de las rutas comerciales a través de la nao de China que llevaban algunos de los productos indios hacia nuestro país y también en el sentido contrario de México para acá. Hay muchas, eso ha tenido un gran impacto, muchos de los productos mexicanos que vinieron para acá han tenido un gran impacto en la cocina india, por ejemplo, en las tradiciones y aspectos culturales de India. Por ejemplo, aquí la flor de cempasúchil, que es una flor mexicana, se usa todos los días de una manera muy abundante en todos los ritos religiosos en los templos hindús en este país. Y bueno, no hay que olvidar que la famosa China poblana, que no era ni china ni poblana, originalmente era una mujer de la región de Gujarat en India, donde también se usan mucho estos trajes de mucho colorido, con muchas joyas, etcétera, lo que es un poco el estilo de lo que ahora conocemos en México como la China poblana. Pero en términos más recientes, en el siglo XX, la relación de los dos países se intensificó también de una manera importante, aún antes de la independencia de India, es decir, de la existencia del Estado indio. Hubo algunos de los que después fueron revolucionarios indios que estuvieron en México, se acercaron a México un poco para conocer cómo había sido la experiencia de la Revolución Mexicana, porque ellos, claro, estaban también en ese momento viendo la manera de cómo independizarse de la colonia británica, de la corona británica más bien. Hubo también muchos contactos a nivel de artistas, pintores importantes que estuvieron en México, que algunos fueron a trabajar, por ejemplo, con Diego Rivera, tuvieron acercamientos culturales importantes. Y bueno, todo esto se viene decantando. Posteriormente, cuando ya en 47 India adquiere su independencia, México fue el primer país de América Latina en reconocer la independencia de India y fuimos también el primer país que estableció relaciones diplomáticas con India en 1950. Con lo cual, como decía, tenemos ya 71 años de relaciones diplomáticas. Estas 7 décadas también han sido muy fructíferas en la relación. A veces no es algo en la que nos hemos dado mucha cuenta en México de la importancia de la relación que ha habido con India, pero ahí está. Muchos de los vínculos que hemos tenido con este país han sido en foros multilaterales a nivel de iniciativas en Naciones Unidas, por ejemplo, de muy diversa índole. Desde luego que van desde los aspectos de promoción de la descolonización, de los procesos de descolonización en los 50s y los 60s, el impulso al desarrollo de los países en este concepto que existía en aquellas décadas del sur, es decir, lo que ahora serían los países en vías de desarrollo, las economías emergentes. En materia de desarme también colaboramos en muchos aspectos con la India. Y hay un aspecto, por ejemplo, muy interesante que también es poco conocido, que la famosa Revolución Verde en México, para mejorar las cosechas y de esta manera poder tener un instrumento más efectivo para combatir el hambre y reducir la pobreza, que en México fue muy efectivo en los 60s y 70s, perdón, también lo exportamos, esa innovación, esa tecnología a la India, y en India también hizo una contribución importantísima a combatir el hambre rural en este país, y es algo que a mí siempre me lo mencionan, muchos de los indios están muy reconocidos con la contribución
que recibieron de México, y hasta la fecha seguimos colaborando muy cercanamente con India en muchos aspectos que tienen que ver precisamente con aspectos de índole agrícola. Desde luego, en épocas más recientes, la relación se ha diversificado mucho más. Tenemos muchos contactos en materia de innovación, en materia comercial, en materia de tecnología, de ciencia, inclusive en cuestiones espaciales, que hemos estado, las agencias espaciales de México y de India, hemos estado colaborando en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, en el uso de los satélites para, pues no combatir, pero atender situaciones de desastres naturales como pueden ser incendios y ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, Tenemos asimismo, como lo mencionaba en el sentido de lo que es la participación india en diversos foros, nosotros estamos trabajando mucho con India ahora en el Consejo de Seguridad en cuestiones relacionadas con la agenda internacional en el sentido más amplio, que van desde temas de terrorismo, temas que tienen que ver con el combate hacia el tráfico de armas, el apoyo a las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz, pero también colaboramos mucho con India en temas que tienen que ver con el G20, el grupo de los 20, en 2023, es decir, a escaso un año más adelante, India va a presidir el grupo de los 20, entonces también nos interesa mucho pues tener un acercamiento muy claro con India para cuando presida esta importante agrupación. Y en otros aspectos, también trabajamos con India en otros foros. Acabamos, por ejemplo, en las últimas 2 semanas, tanto India como México fuimos electos dentro de la UNESCO, tanto para el Consejo Ejecutivo de la UNESCO como para el Comité de Patrimonio Mundial, que es el comité que decide la asignación de los sitios de patrimonio mundial, y donde tanto India como México tenemos números importantes de sitios que están en esta lista de patrimonio. Y bueno, es también otro aspecto muy importante de la colaboración en temas que tienen que ver con educación, ciencia, y desde luego con la cultura, ¿no? Entonces, hay una muy rica relación en todos estos aspectos. Cabe mencionar que es muy, muy importante tomar en consideración que, como todos ustedes saben, Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura mexicano, fue embajador aquí en India en los 60. Y más allá de eso, del hecho de que haya sido un embajador importante, desde luego, es el hecho de que la obra de Paz, a partir de ese momento, se vio muy impactada por la experiencia que él tuvo aquí en India. Y en realidad es gracias a la obra de Octavio Paz que India pasó a ser muy mejor conocida, por decirlo de alguna manera, tanto de ensayos como de poesía, que tienen influencia india, pues trajeron un poco la atención a lo que era este mundo acá. Y esto es algo, repito nuevamente, que hasta la fecha es reconocido acá por el mundo intelectual, el mundo cultural de India, y lo aprecian enormemente, a la vez de que sigue existiendo un gran diálogo entre escritores y poetas indios y mexicanos, en el cual nosotros como embajada participamos de una manera muy, muy activa. Un aspecto que también es poco conocido, pero creo que es muy relevante, es el que tiene que ver con la relación económica, comercial y de inversiones entre México e India.
El comercio bilateral ha crecido más de 3 veces en la última década. Esto se debe, entre otras razones, a que India hasta más o menos, en fin, principios de este siglo, era una economía más o menos cerrada, una economía muy proteccionista. Y en el momento que empezó a abrirse hacia el mundo, evidentemente las relaciones comerciales con muchos países, incluyendo el nuestro, pues se aumentó. Específicamente, en el caso de México, pasamos de una relación comercial que era de 3,000 millones de dólares americanos a una de 10,000 millones de dólares antes de la pandemia, es decir, hacia el 2019. Y lo importante de esto es que en ese momento y hasta la fecha, México se convierte en el primer socio comercial de India en América Latina y el segundo socio comercial en las Américas después de Estados Unidos. Esto creo que es un dato muy, muy relevante. Cabe señalar además que la relación comercial también ha crecido en la importancia para México, e India es hoy en día, dependiendo de qué números tomemos, y ahorita repito, con esto de la pandemia, pues ha variado un poco las cifras, pero se encuentra en el lugar 10 o 11 de los principales socios comerciales de México a nivel global, lo cual es muy, muy importante, y esto es una relación que es dinámica, que está en crecimiento y que seguramente va a experimentar una expansión en los próximos años. Por otro lado, es también interesante notar que México es el primer inversionista de América Latina en India. Tenemos aquí, hay varias empresas mexicanas que tienen negocios aquí en India. Una de las principales es Bimbo, por ejemplo, pero también está Cinépolis y hay otras en el área de tecnología. Y repito, somos el primer inversionista de América Latina aquí en India. Y por su parte, India pues también tiene importantes inversiones en México. Hoy en día hay aproximadamente 80 empresas indias que están basadas en México, en sectores muy amplios que van desde fertilizantes, tecnología, acero, en fin, etcétera, ingeniería, ese tipo de cuestiones. Inversiones que, repito, son importantes y que han venido creciendo y que inclusive durante la pandemia siguieron expandiendo. Estas empresas indias que están basadas en México siguieron expandiendo sus operaciones en México y tienen proyectos para seguirlo haciendo hacia el futuro. Esto pues también es un dato pues importantísimo de la relación, de la rica relación y la creciente relación económica y de inversión, de comercio y de inversión que existe entre México e India. Yo creo que si uno le pregunta a cualquier persona en México sobre qué lugar piensan que India puede tener en el universo comercial de México, pues seguramente ni siquiera figura, pero como dije hace un momento, está entre los principales socios comerciales de México a nivel mundial. Un aspecto adicional que creo que también es importante tomar en consideración es el que tiene que ver con los contactos más de índole de personas, ¿no? Turismo, a pesar de la enorme distancia que existe entre México e India, las cifras han venido creciendo. Desde luego ahorita fueron afectadas muy negativamente por el COVID, pero más indios estaban yendo a México en los últimos años, es decir, había crecido el número de nacionales indios que viajaban a México para fines turísticos. Y curiosamente, pues también muchos mexicanos que vienen para acá, y que viajan por India y tal vez algunos de los países también aquí vecinos de este país. Es importante además que existe una creciente
pues, creciente interés por tener un mayor acercamiento cultural con México. Y esto pues ha tenido algunos momentos importantes en los últimos años, y menciono solamente algunos. En el diciembre de 2019, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ahorita se está llevando a cabo, India fue el país invitado. Y esto fue muy relevante porque el país invitado no solamente lleva a la Feria Internacional del Libro escritores y editores, sino también tiene la responsabilidad de presentar durante los 9 días que dura la feria, pues diversas manifestaciones culturales, como pueden ser danzas, canto, teatro, etcétera. Y todo esto tuvo una presencia muy importante por parte de India en México durante ese periodo en 2019. Y al mismo tiempo nosotros aprovechamos la oportunidad de que se estaba llevando a cabo esta presencia de India en México para organizar lo que fue la primera reunión de rectores de India y de México, una reunión que se llevó a cabo en Guadalajara en 2019. Posteriormente se iba a llevar a cabo la segunda edición de esta reunión aquí en India en 2020. Evidentemente no se pudo hacer por las restricciones de viaje por la pandemia, y también este año pues no fue posible hacerlo, pero el año próximo se llevará a cabo aquí en India. Lo que es importante de esta reunión es que al más alto nivel de las instituciones de educación superior de ambos países, se está acordando de qué manera podemos incrementar no solamente el intercambio de estudiantes en uno y otro sentido, sino también de profesores, pero también investigaciones conjuntas, publicaciones conjuntas, todo este tema, por ejemplo, que hay en muchas universidades indias de las startups, estas incubadoras de proyectos que realizan los estudiantes y que eventualmente se convierten en productos específicos de muy diversa naturaleza, pero que es pues de tecnología muy avanzada, algunas cuestiones con inteligencia artificial, y todo este tipo del potencial de intercambio que pueden existir entre los dos países, pues se va a ver potencializado gracias a reuniones de esta naturaleza. Estamos trabajando hoy en día en otros aspectos importantes de la relación bilateral, para fortalecer, por ejemplo, los vínculos en materia de innovación. India es un país que tiene grandes adelantos en estos aspectos de alta tecnología y de inteligencia artificial, y de las cuales México se puede beneficiar enormemente. Un aspecto también muy importante tiene que ver con todo el sector de salud. India se autodenomina a sí mismo como la farmacia del mundo, porque, y este es un dato que también era poco conocido antes de la pandemia, pero India es un país que provee buena parte de los medicamentos genéricos que se consumen alrededor del mundo, y una parte también muy importante de vacunas. No solamente me refiero a las vacunas contra el COVID, sino las vacunas de otro tipo, el polio, tuberculosis, en fin, ese tipo de enfermedades. México ha sido, muchas de las vacunas que existen en México, que se han venido adquiriendo en las últimas décadas, vienen de laboratorios indios. Y desde luego, ahora en el contexto de la pandemia, pues la relación de acercamiento en materia de adquisición de medicamentos en India, pues ha crecido de una manera muy importante. Como ustedes saben, ha habido este problema de desabasto de medicamentos en México, y uno de los lugares donde se está buscando pues precisamente la adquisición de estos medicamentos es aquí en India, donde, repito, hay una industria farmacéutica del más alto nivel, muy importante, y que, pues en fin, yo creo que hay un enorme potencial
de un mayor acercamiento con México. Inclusive algunas de las farmacéuticas indias ya tienen operaciones en México, están trabajando en México, y es a través de ellos que estamos adquiriendo muchos medicamentos. Desde luego también ha habido en los últimos 2 años un gran esfuerzo de cooperación con India para atender lo que ha sido esta pandemia por la que todavía seguimos atravesando. Algunas de las primeras vacunas contra COVID que se adquirieron en México vinieron precisamente de India. Era la vacuna AstraZeneca, pero fabricada aquí en India, que llegó a México. Esto fue en febrero de este año que llegaron estas vacunas a nuestro país. Y también hemos estado colaborando con India en otros aspectos, como por ejemplo, más recientemente, en el hecho de que haya un reconocimiento universal a las vacunas que están ya reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, para que todas las personas que tengan esas vacunas no tengan problemas de acceso de viaje o de ingreso a diversos países, ¿no? Esto se está convirtiendo o se puede convertir en un problema muy serio. Entonces, países como México e India, pues hemos estado trabajando muy enérgicamente para evitar que haya esta pues discriminación según la vacuna que uno tenga, ¿no? Esto ha sido algo en lo que hemos trabajado juntos en Naciones Unidas y también en el G20 de una manera muy, muy intensa. Y bueno, yo quisiera tal vez con esto, que han sido como rasgos muy generales que he planteado, tal vez detenerme aquí y pues me gustaría escuchar las preguntas que pueda haber o los comentarios. Creo que eso puede ser, pues hacerlo más puntual y con mucho gusto contesto las preguntas que se me formulen. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia. Yo quisiera hacer antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, y quisiera yo, digamos, retroalimentar su participación, porque pues ciertamente es interesante lo que nos mencionan, ¿no? Quizá el papel que India ocupa en materia comercial y en otras materias ante los Estados Unidos mexicanos, y digamos, el que como mexicano común y también como mexicano que estudia relaciones internacionales, pues no se visualice en su momento debido y correcto, pues este impacto de este país que está del otro lado del mundo, Asia y en el nuestro. Entonces yo sí, digamos que pues sí quisiera dar una retroalimentación más amplia, y en términos de cultura y lo que ha mencionado, pues India ha despegado en materia cultural, ¿no? Creo que más allá del enorme catálogo que encontramos de películas indias en plataformas como Netflix, pues también encontramos que el cine indio es muy fuerte, o ha sido muy fuerte, o se ha consolidado en los últimos años, ¿no? Y este cine indio y esta materia cultural, pues ha roto la imagen orientalista, como Edward Said lo establece en su obra homónima, pues esta imagen de exotismo y de erotismo de la cultura india y en general de las culturas asiáticas, ¿no? Entonces, pues ciertamente sí es muy interesante cómo este cine y en general este impacto cultural indio en países como el nuestro, como en México, pues realmente ha dado frutos, y se ha logrado quizá conocer India pues de una manera lejana a lo que los medios tradicionales de comunicación pues nos establecen, ¿no? A lo mejor quitar esta imagen de país pobre, esta imagen de país desigual, estas imágenes que nos encontramos, que son ciertas, porque tampoco las vamos a negar, pero pues es válido reconocer los logros que India ha tenido en sus primeros 70 años de independencia, más o menos. Entonces, pues sí, yo estoy a favor de eso, porque como se ha mencionado, ha sacado a millones de la pobreza y crece en términos de Producto Interno Bruto a un nivel pues demasiado alto. Decía nuestro profesor en la universidad, el especialista del sur de Asia, especialmente de India, en nuestra universidad, que ya quisiera México
crecer al nivel que India lo está haciendo, ¿no? Y eso pues nos dice algo. No, nos dice que claramente falta mucho por construir, pero lo construido en los 70 años en los más de 70 años de independencia india, pues que se ha optado por el camino correcto. Más allá de eso, pues quisiera también finalmente retroalimentar pues el impacto que se tiene de India en organismos multilaterales y de la mano con México, ¿no? Nos ha hablado en materia de organizaciones y de foros multilaterales, pero pues también recordemos que India por un tiempo pues se mantuvo como uno de los candidatos, y eso fue en la primera década de los años 2000, para obtener un puesto con derecho a veto en la ONU, ¿no? Y luego también el despegue que tuvo en plataformas como BRICS, este foro de Brasil, Rusia, India, China y al que posteriormente pues se le añadió Sudáfrica, entre otros. Entonces, bueno, yo me voy a quedar ahí y en lo que me pueden ir lanzando o enviando sus preguntas por medio de chat, de grupo o chat privado, pues voy a ir haciendo las que ya me han mandado. Ciertamente, son muchas, entonces esperemos tener el tiempo para irlas respondiendo. En primera, nos dice un estudiante de nuestra universidad, en materia de COVID, India y México han sido países muy pegados por la pandemia de COVID 2019. ¿Qué experiencias pueden obtenerse de esta terrible pandemia? Bueno, sí, en efecto, fuimos dos países que fuimos afectados de una manera muy negativa. En algún momento, creo que, digo, éramos de entre los cuatro países más afectados por la pandemia: Estados Unidos, Brasil, India y México. Y desde luego los números aquí en India pues, han sido muchísimo más grandes de los de México, pero esto pues, simplemente por motivo del tamaño de la población de este país, ¿no? Sin embargo, en términos proporcionales, realmente no ha sido, bueno, es un poco más relativo, aunque los números absolutos sí han sido brutalmente grandes, ¿no? Y en los meses de febrero y de no, perdón, abril y mayo de este año, que fue la segunda ola de la pandemia, fue terrible lo que pasó aquí en India porque en buena medida la infraestructura hospitalaria quedó rebasada de una manera muy significativa. ¿Qué experiencias puede haber? Pues yo creo que hemos estado precisamente compartiendo estas experiencias sobre las mejores prácticas, la mejor manera de atender esta situación. En situaciones pues muy diferenciadas. La manera como México ha abordado esto es muy diferente a como lo ha abordado aquí en India, pero sin duda alguna, como ya lo señalaba yo hace un momento, hemos estado pues en un diálogo muy cercano, tratando de identificar sobre todo de qué manera a nivel multilateral o a nivel global se pueden tomar medidas que puedan ayudar a mitigar no solamente la situación que estamos viviendo hoy en día, pero también evitar el impacto de futuras pandemias en el futuro. Muy bien. Nuestra compañera Jocelyn Valderas alzó la mano. Con gusto le cedemos la palabra si es que todavía mantiene la cuestión. Sí, muy buenos días a todos. Sí, tengo dos preguntas, licenciado Federico. La primera, ¿cuál es la ideología que mantiene India hacia México en cuestión o en materia de educación? ¿Y la segunda? La segunda, ok. La segunda, ¿cuáles son esos puntos esenciales que, o relevantes que tiene India que se pueda implementar en México? Bueno, en materia de educación, yo creo que aquí nuevamente hay eh, eh, pues ha habido prácticas que han sido un poco parecidas a las de México, es decir, sobre todo durante las décadas 50 y 60,
los proyectos de educación aquí en India orientados por el gobierno central, pues eran muy parecidos a las políticas también educativas que llevaba a cabo México. Sobre todo, no me refiero a las políticas del Estado, no necesariamente el privado. Hoy en día, sin embargo, aquí en India se ha disparado de una manera muy importante todo lo que es la educación privada. Hay muchísimas universidades privadas que se han creado. Y yo no sé si necesariamente hay una ideología que tenga que ver con México, pero lo que sí tenemos es, hay un interés por parte de ellos por tener un acercamiento académico con nosotros en muy diversos campos, en muy diversas áreas. Yo creo que es algo que debemos de aprovechar. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Yo creo que este es un país ejemplar en muchos sentidos porque lo que hay, la transformación que ha tenido en las últimas 2 décadas es verdaderamente notable, tanto en términos de combate a la pobreza, en términos de desarrollo económico, como decía el moderador, digo, no ha resuelto todos los problemas, todavía hay mucha miseria, hay mucha marginación, hay problemas de todo tipo, pero bueno, eso existe en todos los países. Sin embargo, India sí ha logrado, por ejemplo, que hoy en día aproximadamente unos 600 millones de habitantes de este país, es decir, un poquito menos de la mitad, sean clase media, lo cual es importantísimo y eso se traduce en muchas cuestiones interesantes, como es simplemente poder adquisitivo, el tipo de trabajo, de una mano de obra educada, en fin, ese tipo de cuestiones que han sido importantísimas y que han apuntalado el desarrollo reciente de este país y la dinámica de desarrollo que lleva a cabo antes de la pandemia. Los índices de crecimiento estaban alrededor del 6-7%. Evidentemente, el año pasado hubo un descenso importante, pero se espera que nuevamente este año el año próximo, en 2022, recupere dinamismo la economía india, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, continuamos con las preguntas que nos van haciendo. Y la siguiente es, en todo caso que el librecambismo siga rigiendo las relaciones comerciales, al menos de México, ¿cree que al menos en las próximas décadas se puede erigir un tratado de libre comercio India-México? Pues precisamente es algo en lo que estamos estudiando entre India y México. Ahí se está explorando todavía de una etapa muy, muy preliminar el tema de la posibilidad de tener un tratado de libre comercio. La verdad es que India no es un país, a diferencia de México, no es un país que haya abierto su economía a través de tratados de libre comercio. Todavía tiene muchos aspectos proteccionistas y es algo que también están tratando de salirse de eso. Ahora, el problema fundamental que experimenta India es que es el temor a la competencia china. Entonces, tienen mucho cuidado en no unirse, por ejemplo, a lo que es este tratado transpacífico, y otras agrupaciones de libre comercio en las que esté también participando China, porque ellos tienen la preocupación de que esto puede tener un impacto negativo sobre la economía de India. Sin embargo, repito, es algo que estamos ahorita empezando a estudiar, que es la práctica normal con un acuerdo comercial con cualquier país, no es nada más con India. Se busca establecer, bueno, existen las condiciones, qué ventajas va a haber para qué sectores o cuáles se pueden ver afectados negativamente, etcétera. Y con base en eso, después se procede, si así se desea,
a realizar una negociación al respecto. Entonces, estamos en ese momento. Nadie sin prejuicio de lo que vaya a suceder. Y sin embargo, a pesar de que no existe un acuerdo de libre comercio hoy en día, como ya lo decía en la exposición, el comercio entre los dos países ha venido creciendo de una manera muy importante. Evidentemente, si hubiera un acuerdo de libre comercio, pues seguramente las cifras crecerían mucho más rápido. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿han sido los prejuicios, estereotipos o incluso el racismo pertinente en las sociedades de ambos países? ¿Se han fungido estos ingredientes como barreras para un acercamiento, ya sea económico, cultural, comercial o social más concreto? Quizá la pregunta se refiere a estos estereotipos que en materia de relaciones internacionales pues se tienen del asiático, del indio y también del mexicano. Pues yo creo que eso no ha afectado la relación de México con India. No veo, no se me ocurre ninguna instancia en la que esto no haya afectado. Al contrario, yo creo que durante mucho tiempo y hasta la fecha ha habido más bien un sentimiento, un acercamiento inspirado por la solidaridad de ser países en vías de desarrollo, con situaciones socioeconómicas muy parecidas en algún momento, y esto nos ha ayudado a tener vínculos más cercanos y trabajar conjuntamente en diversos proyectos, pero no veo de que haya alguna situación que por cuestiones de prejuicio haya habido un efecto negativo. Bien, yo también creo que yo estoy de acuerdo en ello. Si bien hay ciertos estereotipos sobre países cercanos de mayoría musulmana que los medios de comunicación tradicionales han creado, a lo mejor no encuentro yo un estereotipo tan fuerte sobre el Estado indio. Más allá de ello, quisiera yo realizar tres preguntas que son, digamos, más específicas, pero no por eso menos importantes. Para estudiar, vivir o trabajar en India, ¿qué idiomas recomienda aprender? La segunda, Inglés, inglés, definitivamente. sí, sí, ¿Solamente inglés? sí, porque este es un país donde el inglés es la lengua más, digamos, la lengua casi que unifica a todo el país. Existen 200 y pico de lenguas en India, y de las cuales, digo, una cifra mucho menor es aún se habla en casi cada estado de India, que tiene, hay 32 estados y territorios de unidad que se llaman aquí, tiene su propio idioma. Entonces, venir a estudiar acá, digo, o sea, a menos de que uno venga a estudiar uno de esos idiomas o la cultura o la literatura o lo que fuera de ese idioma específico, pues no tiene ningún sentido, pero la educación superior sobre todo es todo en inglés. Ok. Las siguientes dos preguntas se entrelazan y son, ¿es difícil ser embajador? Y dentro de ello, ¿qué logros presumiría de su gestión en la embajada? Pues yo no diría que es difícil, realmente más bien es bastante estimulante, es un trabajo muy satisfactorio en muchos sentidos. No es un trabajo fácil, es un trabajo que también tiene muchas exigencias, es un trabajo que tiene pues muchas demandas sobre la vida, tanto profesional como personal de uno, pero que repito, también tiene muchísimas satisfacciones. Eh, y esto me lleva, por ejemplo, a hablar algunos de los logros. Yo creo que para mí fue muy grato en el año pasado, en el 20, durante los meses más fuertes de la pandemia,
pues ayudar a todos los mexicanos que estaban por acá, no solamente en India, nosotros también cubrimos Nepal, Bangladesh, Maldivas y Sri Lanka, ayudar a todos estos mexicanos, a algunos pues a regresar a México o algunos simplemente a solventar situaciones complicadas en las que se vieron involucrados por razón del confinamiento que fue ordenado por el gobierno de la India. Aquí en India no solamente se cerraron las fronteras internacionales de India, pero también se cerraron las fronteras estatales. Entonces, para ir de un estado al otro, se necesitaban salvoconductos. Y esto era particularmente complicado porque, por ejemplo, los dos aeropuertos que seguían funcionando, que es el de Mumbai y el de Delhi, pues había que llegar a esos estados donde están esos aeropuertos, ¿no? Entonces, es como si en México ustedes están en Puebla, pero que para ir de Puebla a la Ciudad de México se necesitara un salvoconducto para que los dejara entrar a la Ciudad de México y de ahí poder ir al aeropuerto. Entonces, todo esto lo teníamos que gestionar desde la embajada en circunstancias bastante complejas, pero creo que fue un reto muy satisfactorio el poder ayudar a cientos de mexicanos que se encontraban acá, tanto de turismo como de trabajo. Algunos estaban aquí porque vinieron a meditar o vinieron a hacer yoga, algunos estaban haciendo alpinismo en Nepal, en los Himalayas, otros estaban pues en playas en las Maldivas, en fin, muchísimos casos diferentes, pero fue repito, muy satisfactorio el poder ayudarlos. Y yo creo que esa es una de las razones principales que explican la razón de ser de una embajada, ¿no? Y creo que a mucho orgullo puedo decir que el trabajo que realizamos pues, fue bastante satisfactorio. Bajo esta tesitura, ¿cómo calificaría la relación de los Estados Unidos mexicanos, de nuestro país, con los otros países que representa la embajada de manera concurrente, que ha mencionado? Bangladesh, Nepal y los otros cuatro. Dos, perdón. Sí, hay una buena relación con todos, desde luego es una relación diferenciada. Por ejemplo, en el caso de Maldivas, Maldivas es un país que es un archipiélago, son islas que cada isla, bueno, no todas las islas, pero las islas que están habitadas y esto son hoteles. Entonces, ahí la principal industria es el tema del turismo. Y la relación que México tiene con ellos, pues realmente estamos iniciando también, por ejemplo, cooperación en términos de buenas prácticas en materias turísticas. México también tiene una gran experiencia en el tema de hotelería y de hospitalidad, etcétera. Eso es interesante para los Maldivos y nosotros yo creo que también podemos aprender mucho de lo que están haciendo en Maldivas. En el caso de Bangladesh, por ejemplo, también es interesante. Bangladesh también es un país que está creciendo a pasos agigantados. Es un país que recientemente, la semana pasada, apenas en Naciones Unidas, ya le dieron un upgrade de ser país menos desarrollado a un país en vías de desarrollo. Es un país importante y un país creciente. Y ahora, cuando fueron las fiestas del aniversario de la independencia en México, un viceministro de Relaciones Exteriores de Bangladesh estuvo en México, hubo muchas reuniones que tuvo tanto a nivel oficial como con el sector privado mexicano. Acabamos de celebrar hace 2 o 3 semanas, ya no recuerdo exactamente, la primera reunión del mecanismo de consultas políticas entre México y Bangladesh. Es decir, hay un dinamismo en la relación que creo que es bastante importante y que hay que mantener vigente. También hay un potencial económico ahí interesante con Bangladesh, que ahorita pues está todavía muy en pañales, pero que puede ser aprovechado. Y tanto con Nepal como con Sri Lanka, también es cuestión un poco de empujar más las cosas con ambos países en materia económica, en materia de turismo, pero pues muchas veces lo que pasa, sobre todo en términos comerciales, es que ahí sí la distancia tiene mucho que ver, la conectividad tiene mucho que ver para que haya una mayor
presencia, por ejemplo, del sector privado mexicano en estos países y presencia de estos países en el nuestro. Entonces, pero creo que cada vez más hay la conciencia de la importancia de acercarse más a México y también de México de acercarse a estos países. Y esto pues va a ser una evolución lenta, pero yo espero que con pasos firmes, sobre todo en la medida en que la región, toda la zona que abarca estos países, pues siga creciendo a esos pasos tan importantes como ha venido siendo el caso en la última década. En ese tenor, han frustrado los conflictos que India mantiene en menor grado, ya sea Cachemira, los conflictos territoriales con China y la rivalidad indo-pakistaní y la rivalidad indo-china, las relaciones con México de alguna manera, o quizá han impedido un avance más concreto. No, no específicamente. Lo que sí ha pasado, sin embargo, es que la preocupación de India por estas situaciones de conflicto en su zona fronteriza, en las fronteras, tanto con China como con Pakistán, y ahora con Afganistán, eh, pues concentran buena parte de la atención de India en estas cuestiones. Y esto, les doy un ejemplo muy concreto. Ya les dije que el canciller de India hizo ese primer viaje a América Latina en septiembre del año pasado, en ocasión también de las festividades que hubo en México. El viaje original estaba planteado para agosto. Él iba a estar en México el 20 de agosto. Sin embargo, se tuvo que cancelar ese viaje porque fue cuando estalló la crisis en Afganistán. Entonces, evidentemente, digo, para ellos es un país fronterizo, es un país importante, es un país que tiene un impacto regional, geopolítico, lo que pasó en Afganistán. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no la relación con México, pero digamos el vínculo o la motivación para hacer un viaje a América Latina en ese sentido, en ese momento, pues pasa a un segundo lugar. Entonces, esto le ha pasado mucho a India en los últimos años, y no solamente con México, con América Latina, pero con el resto del mundo. Es decir, estas preocupaciones regionales, por obvias razones, concentran su atención a nivel político, a nivel geopolítico, y no le han permitido tal vez tener una política de mayor activismo en otras regiones, sobre todo en América Latina. La última pregunta que nos hacen es en materia de intercambio estudiantil. ¿Cómo se puede fomentar un intercambio estudiantil más concreto? Si bien ya lo mencionó durante su charla, pero ¿cómo se puede fomentar un intercambio estudiantil más concreto? Y principalmente con universidades alejadas o fuera de la Ciudad de México. No, pues hay varias universidades mexicanas que tienen acuerdos, memorándums de entendimiento con universidades indias. Yo creo que la universidad de ustedes no lo tiene, pero es algo que desde luego se puede poner en marcha y eso ayuda mucho. Hay muchas universidades indias que están interesadas en tener vínculos con instituciones de educación superior en México, y nosotros aquí en la embajada con muchísimo gusto podemos ayudarlos a ustedes, a ayudar a la universidad ahí en Puebla a establecer vínculos con instituciones indias y echar a andar la posibilidad de que haya acuerdos que se traduzcan en intercambios de estudiantes y otros tipos de proyectos y de colaboración académica entre las dos instituciones. Se me hace importante rescatar, ya que estamos hablando del intercambio y del fomento estudiantil, que pues nosotros, Lo Internacional, somos una revista por, para y de estudiantes, una revista estudiantil en materia homónima, en materia de relaciones internacionales, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y cada cierto periodo, cada 6 meses más o menos, sacamos un número, una nueva edición
de nuestra revista, donde los intercambios académicos, principalmente estudiantiles, pues pueden ver la luz del sol, ¿no? Y ser leídos en nuestra área de estudios y en nuestra universidad. Entonces, bueno, le extendemos la invitación a que en las próximas convocatorias, en caso de que quiera ayudarnos a difundir la información hasta allá en universidades y con alumnos indios que estén interesados en publicar y en dar a conocer más el Estado indio entre el alumnado de Relaciones Internacionales de México, más específicamente de Puebla, pues que el puente de comunicación, el canal de comunicación sea amplio, sea muy concreto y se encuentre libre, pues para profundizar este intercambio, ¿no? Y que los alumnos allá pues estén interesados en publicar en un país tan lejano y que el resultado pues sea un mayor conocimiento entre ambas comunidades estudiantiles. Con mucho gusto, claro que sí. Finalmente, ya que no encuentro ya ninguna intervención de algún otro participante, bueno, yo le quisiera dar las gracias en nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de lo internacional, esta revista que aproveche esta virtualidad para conectarse a otras geografías tan lejanas, y es lo bueno de los medios en masa, de los medios de comunicación, que podemos estar conectados pese a los millones o miles de kilómetros cuadrados que nos separan. Le damos las gracias principalmente pues por la charla, por su tiempo, por su atención y por desmenuzarnos poco a poco, paulatinamente, pues a este gigante que merece especial atención, que merece especial estudio y pues por su notable y honorable participación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, tenemos 2 manos, no sé si nos da el tiempo 3. No sé si quisieran hablar antes de terminar, Diego. Ok. ¿Nadie? ¿O se Son equivoca? aplausos. Perdón. Bueno, a toda nuestra comunidad que nos está viendo, muchas gracias. Este viernes terminamos nuestro primer ciclo de conferencias. Va a estar nuestra embajada ante la República Federal Alemana. Entonces, los y las esperamos. Buenas noches hasta Nueva Delhi. Muchas gracias, buenas noches y buenos días a ustedes. Gracias. Gracias.